Solo los pueblos somos los que defendemos nuestros bienes comunes, los mal llamados recursos naturales, en donde como les llaman recursos naturales no son de nadie, los pueden destruir, como han hecho con montañas, como han hecho con bosques, como han hecho con la minería y como lo están haciendo hoy con los ríos. El corazón del mundo con su fuerza reportando que se escuche en Mesoamérica, la gente estoy llamando. Muchas cosas en la tierra en su contra están pasando y los acuerdos ambientales por lo mismo se están dando. Les invito a que juntos como una gran familia mostremos el ejemplo del respeto y la igualdad. Inculquemos a los niños el respeto a la vida, ellos son el futuro de nuestra sociedad. El Estado, el gobierno con los empresarios no garantizan el derecho humano al agua. Las radios comunitarias fueron allanadas, vinieron el ejército, la policía a allanar la radio. Sin consentimiento del pueblo, sin consentimiento de las comunidades, se aliaron con las empresas, todo era un desorden. ¿Por qué? Porque la empresa vino a causar todo esto. El Estado a las comunidades les ha quitado el derecho de las tierras. A nosotros no nos tocó otra cosa sino que huir de la comunidad porque teníamos miedo a que nuestros niños y las mujeres sufriéramos violencia a causa del ejército de Guatemala. Permitieron instalar torres, cableado de alta tensión ilegalmente. De los que nos sintonizan en las diferentes zonas, en los diferentes sectores y hasta donde llega la señal de Ixchel Estéreo, muchas gracias. Continuamos entonces y complaciendo a Arnoldo. Radio Ixchel, haciendo historia. La lucha ya lleva sus años, ¿verdad? En la cual, pues, cuando las radios comunitarias fueron allanadas en el 2003 aproximadamente, fue Radio Ixchel una de las radios comunitarias que fueron allanadas. En ese entonces estaban un compañero llevando a cabo su programación cuando vinieron el ejército, la policía a allanar la radio. Y ahí es cuando empezó la persecución de los comunicadores. Y ahí fue también incluida la radio Ucultinamit, la radio Showviol de Todos Santos, Cuchumatán, la X Musical. Estas 4 radios son víctimas de la persecución a través de los allanamientos. Y estas 4 radios son las que están dentro de la sentencia. Pues la problemática que hemos pasado por años es la implementación de monocultivos de caña y de palma que hay aquí en el municipio de Champerico. Esos monocultivos vinieron a destruir grandes ceibas con acastes, a destruir las riberas de los ríos, a destruir lagunas que habían en las fincas con máquinas industriales para poder expandir o implementar el monocultivo de caña y también palma, que hay una finca, pero que es de grandes caballerías de tierra de palma. Fumigaban con avioneta el madurante que le aplican a la caña, el mentado glifosato. Ese en una oportunidad ocasionó pérdidas al campesinado de acá de Champerico. Muchos campesinos dijeron, hoy ¿por qué el ajonjolín quedó vano? Pero con el tiempo nos dimos cuenta que fue el madurativo que aplicaban las cañas, las industrias cañeras con avioneta. Después implementaron, para justificar sus acciones de ellos, fumigar con helicóptero, el cual también nos ofrecieron viajes en helicóptero para irnos a mostrar que ellos no contaminaban el ambiente, pues. Pero sí nos hemos dado cuenta que desde que la caña se implementó acá, ha ocasionado pérdidas a la agricultura y a las comunidades también en sus árboles frutales. Y es algo que no se ha podido lograr, ya que ellos siguen año con año implementando esos métodos.
comunidades culturales de Laguna del Tigre hemos enfrentado siempre el problema de las tierras, porque el gobierno ha implementado las leyes de áreas protegidas, la 4-89 y la 5-90. El 2 de junio de 2017, Ejército y Policía Nacional Civil y CONAP nos desalojó. A nosotros no nos tocó otra cosa sino que huir de la comunidad porque teníamos miedo a que nuestros niños y las mujeres sufriéramos violencia a causa del Ejército de Guatemala. Llegaron y cortaron nuestras casas, las destruyeron, agarraron nuestros animales que nosotros criábamos para comida del ejército. Nosotros aún sobrevivimos ahí en la franja fronteriza entre Guatemala y México. Ahí huimos nosotros porque ahí el ejército ya no nos podía hacer nada porque estábamos entre la franja de división de Guatemala y México. Llevamos casi los 9 años de existir ahí en ese lugar y no tenemos respuesta del gobierno. Pues ahí vivimos en una condición inhumana porque no tenemos casa digna ni agua para beber, pues no es apta para el consumo humano el agua que ahí tenemos. La empresa empezó a trabajar en el 2010 queriendo desviar nuestros ríos, el río Pojón y río Negro. Llevar 2 ríos, como estamos hablando, como a 4 kilómetros o 5 kilómetros de distancia, a donde iban a sentar las máquinas de turbina. Estas estructuras era para generar ciertas hidroeléctricas. Nosotros nunca supimos si íbamos a tener electrificación o no, entonces por eso la comunidad, la gente, todo el pueblo se levantó en contra de todo eso. Pues ahí estaba corriendo mucho riesgo las comunidades, perforación del cerro. Ahí en esos cerros vive de todo tipo de animales, todos ahuyentaron. Este río donde estamos platicando ahorita, había mucho camarón, muchos animales acuáticos, pero cuando esta gente comenzó a trabajar, todo se murió. ¿Por qué? Porque en el río tiraban grasa, tiraban tipo de diferentes materiales. ¿Será que no es un delito eso? Permitieron instalar torres, cableado de alta tensión ilegalmente. Aquí, a pesar de que en el artículo 47 de la ley forestal prohíbe talar árboles en cuencas altas, se instalaron estas torres. Ellos colocan las torres y los cables, pero es para transporte de energía eléctrica de alta tensión. Aquí hablan de que van a pasar 230 kilovoltios, dañando nuestros bosques, dañando todo lo que es nuestra recarga hídrica. Y esto es a nivel nacional. Aparte de eso, que quieren conectar México y Sudamérica. En una parte del bosque nuboso de San Bartolomé, empezaron a hacer una tala masiva, tal vez unas 5 cuerdas o más botaron. Entonces, el daño que ellos están haciendo es disminuir nuestra recarga hídrica. Contradicción al modelo neoliberal que va asociado con la disputa del control territorial. ¿Por qué? Por los recursos naturales, hidrocarburos, monocultivos, extracción de minerales, criminalizan luchas sociales de los movimientos indígena, ambiental, de mujeres y de los pueblos. Bajo el actual gobierno, una ingobernabilidad, incertidumbre, violencia e inestabilidad, divorcio institucional. Levantémonos pues mano, participación social de todos los ciudadanos, más allá de posiciones sectoriales e ideológicas. Vivimos una crisis de fe en la política, de legitimidad, de representatividad. No, ningún acuerdo con las comunidades. Vino mucho en mi contra, como es denuncias, demandas, y ellos estaban pagados por la empresa para criminalizarnos. Haciendo un recorrido, una marcha pacífica, en cuanto la empresa empezó a hacernos disparos. Al ratito que ya mataron a mi compañero.
Sebastián Alonso Juan, de 72 años de edad, resultó asesinado durante un tiroteo que hombres armados efectuaron contra una manifestación pacífica en la aldea Ixquisis de San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Directamente la seguridad de la empresa que fueron, le dispararon al señor y juntamente con la policía. La PNC en fila de unos 200 a 500 policías con antimotines y el pueblo manifestando, hablando sus derechos. Había guardabosque, había ejércitos, policías. Cuando el gobierno dice que no les brindó apoyo, entonces ¿qué buscaban esas personas aquí? Ahora hay órdenes de capturas pendientes, la criminalización a las comunidades, entonces es donde allí vemos que nomás está vacante el asunto. En el gobierno de Jimmy Morales fuimos a un proceso judicial a la Corte de Constitucional y nosotros pensamos que el gobierno iba a defender la demanda de los pueblos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el gobierno de Jimmy Morales mandó un fiscal del Ministerio Público que como no existe una ley de aguas, el agua es de dominio público y prácticamente el dominio público faculta a las empresas para que ellos puedan hacer. Pero si cuando hablamos de dominio público es de dominio del pueblo. Cuando salimos a la ciudad de Guatemala a exigir nuestros derechos, pues nos toca que salir una semana completa para poder exigir nuestros derechos. En lo que es la área de Laguna del Tigre, en la comunidad La Mestiza, han desalojado 47 familias. Por ejemplo, tenemos a Laguna Larga, ha sido afectada a través de los desalojos. Han habido órdenes de captura, han habido arrestos de personas trabajando, han venido violentando los derechos de las comunidades, como decimos, a los derechos humanos, donde a veces les han quemado sus milpas, sus cosechas ya cosechadas, maíz, frijol, la han venido quemando, han venido partiendo alambrados. El gobierno a través de sus instituciones ha venido violentando nuestros derechos. Las radios comerciales, digamos, que forman parte del Estado de Guatemala, ellos nunca están de acuerdo de que hayan radios comunitarias. Es por ello que fue de que empezaron los compañeros a ver en quiénes son los que les iban a apoyar, y es donde ahorita la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue que estudió todo el caso cuando encontró al Estado culpable, casos pueblos indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala. Eso, así se llama la sentencia. En sus puntos resolutivos que se encuentra ahí, que el Estado de Guatemala tiene que cumplir el reconocimiento de los medios de comunicación hacia las radios comunitarias, la indemnización, tiene que pagar una indemnización a las radios comunitarias. Falta todavía algunos puntos resolutivos. Por ejemplo, está la iniciativa de ley 4087 de las radios comunitarias, reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto 9496 del Congreso de la República, que solo ha entrado en su segunda lectura y falta todavía que se cumpla. En mi caso, lo que ya hicieron fue criminalizarme, imputándome el delito de coacción. Ya hubo un juez que dictaminó suspender 108 licencias, pero a pesar de eso, la empresa desobedeció y metió corriente al cableado. Nosotros en un momento nos oponemos a lo que le llaman desarrollo, ¿va? Aunque también ese desarrollo es a costa del sacrificio del agua, de los bosques, todo por un beneficio voraz energético que debemos de tener, es el agua, ¿verdad? El aire, la tierra, que eso no se puede sustituir. Cada día ha sido más fuerte, estamos sintiendo nosotros el abandono, no solo abandono, sino también el rechazo de parte del gobierno hacia nosotros como comunidades. Esto se siente como que fuera una gran violencia y hostigamiento hacia nosotros, hasta que nos sintamos hostigados, quizás si queramos abandonar quizás nosotros nuestras propias tierras. Entonces creo que esta es una gran violación a nuestros derechos como ciudadanos guatemaltecos. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales empezó a consultar a los pueblos a través de mesas técnicas
para aprobar una ley de agua y ya lo hicieron, pero la población desconoce esa ley de agua. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión, pero lamentablemente me vi amenazado porque ahí estuvieron presentes las agroindustrias. Muchos defensores fuimos expuestos ahí, ¿verdad?, ante las empresas, porque ellos no están contentos con nosotros, porque nosotros somos una amenaza a la economía de ellos. Hoy quieren hacer una ley de agua. ¿A quién van a beneficiar con esa ley de agua? Van a legalizar los crímenes que ha cometido Banasa, que ha cometido el grupo Jame y que ha cometido Fundazúcar, que es donde están aglutinados todos los ingenios. Este ecocidio que se vive en el país, es importante que el gobierno sancione a estas empresas que han hecho un gran ecocidio. No es posible que tanta tierra la tengan acaparadas unas cuantas empresas y muchos campesinos no tengan un pedazo de tierra ni donde vivir. Entonces, esa es una gran amenaza que se sufre. El agua no está garantizada. Estamos acá entonces llevándoles a cabo la información sobre el movimiento de las radios comunitarias, sobre la libertad de expresión, y continuamos nuevamente con la programación de esta mañana. Vamos forjando redes por la humanidad, hermanos, hermanas, toda la diversidad. Nosotros logramos paralizar la empresa y ahora ya sentimos tranquilidad. Queremos que la empresa ya no regrese otra vez. Lo que estamos aquí para defender nuestro territorio. Nosotros le pedimos al Estado que nos devuelva nuestra tierra porque sin ella no podemos vivir. Como ciudadanos guatemaltecos que somos, pues que reconozcan las comunidades que ya estamos dentro de ese territorio. Pero ellos creen que en estas comunidades no vive gente o en estas áreas no vive gente. Sí hay gente viviendo y gracias a Dios seguimos vivos y vamos a seguir defendiendo. Si Dios nos presta la vida 50 años, esos 50 años lo vamos a mantener en la lucha. Comunidades de algunas áreas que también se unan a nuestra lucha para que podamos lograr nuestro objetivo que tenemos en nuestra mira. El agua nosotros tenemos que cuidarla de los pueblos y debemos de estar alerta para protegerla, porque nos hemos dado cuenta de que solo el pueblo es el único que salva el pueblo. Solo los pueblos somos los que defendemos nuestros bienes comunes. En nuestro país hay grandes ríos que ahora solo son zanjones. Una amenaza a la población, es un atentado en contra del Estado. E invito a nuestro pueblo, a los pueblos, que hagamos esa conciencia de lo importante que es defender la naturaleza. Se debe defender nuestros bosques de la montaña. No somos que quiere dejar vida y árboles o muerte y entorno. Ya estamos en acción. Puño arriba a los que estamos en la lucha, que se una el que nos ve y nos escucha. Puño arriba a los que estamos en la lucha, que se una el que nos ve y nos escucha. Puño arriba a los que estamos en la lucha.